Hoy en el frasco. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. Además de los bombardeos y los ataques israelíes, la franja de Gaza se ve amenazada por una hambruna masiva. Gaza está sufriendo una hambruna masiva provocada por el hombre debido al bloqueo a la ayuda. El bloqueo de Israel a la franja de Gaza es, según expertos como Alex de Val, la hambruna más minuciosamente planificada desde la Segunda Guerra Mundial. Llevamos 2 años muriendo de hambre. Hemos comido comida de burro, comida de pájaro e incluso hierba. Israel asegura que la ayuda humanitaria está ingresando a Gaza y acusa a Hamás de explotar el sufrimiento de los civiles. Dice Israel que Hamás roba los alimentos. El Programa Mundial de Alimentos, a través de su jefa, dijo que eso no era cierto. Y las investigaciones sugieren que son milicias aliadas de Israel las que han robado alimentos. Por poco no dicen que la gente muere de hambre porque quiere. Vemos a diario personas que se desploman en la calle porque no pueden más. La situación no solo mata de hambre, también está causando otras enfermedades, lo que es un llamado desesperado a la comunidad internacional para que intervenga. En el caso de Gaza, las mismas potencias occidentales no aplican sanciones contra Israel y continúan vendiéndole armas. Nadie tiene derecho a sorprenderse, nadie. Todos los que no hicieron nada son responsables. Hablaremos de este tema y más con nuestro invitado del día. El frasco, poniendo el foco sobre quienes quitan derechos esenciales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En estas últimas semanas estamos viendo que muchos medios descubren que hoy se está utilizando el hambre como armamento contra población civil, algo que ya se puso en práctica en el pasado. Los ejércitos rodeaban ciudades, cortaban los suministros esenciales de alimentos y agua, dejándolos atrapados dentro con las sombrías opciones de rendirse o sucumbir al hambre. Resulta difícil concebir que alguien decida literalmente matar de hambre a cientos de miles de seres humanos, pero pasó, por ejemplo, en manos del tan venerado Winston Churchill con la hambruna de Bengala. El gabinete de Churchill en tiempos de guerra fue advertido repetidamente por políticos tanto de la India como de Gran Bretaña de que la apropiación extensiva de recursos indios para apoyar el esfuerzo bélico provocaría hambrunas y muchas muertes. Los historiadores citan a Churchill diciendo que el problema solo era un problema porque los indios se estaban reproduciendo como conejos. Se estima que cerca de 3 millones de indios fueron víctimas de esa hambruna provocada en gran medida por Gran Bretaña. Y por aquellos años el régimen nazi imponía un bloqueo deliberado sobre Leningrado. Este sitio duró casi 900 días, siendo uno de los episodios más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de civiles murieron principalmente por hambre, frío y los constantes bombardeos. También en el contexto de la Segunda Guerra Mundial tenemos un caso de hambruna provocada del que seguramente ustedes han oído hablar en algún momento, el del gueto de Varsovia. La vida en el gueto estaba marcada por la pobreza extrema y el hambre que amenazaba la supervivencia de muchos judíos. La desnutrición dejó a muchos judíos tan débiles que pasaban la mayor parte del tiempo acostados. Estos casos fueron anteriores a los convenios de Ginebra de 1949, cuyo primer protocolo adicional dice lo siguiente en su artículo 54. Queda prohibido hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. Sin embargo, estamos viviendo tiempos en los que evidentemente hay regímenes que se creen por encima de la ley internacional. Así, los horrores del siglo pasado se están replicando ahora mismo. Del gueto de Varsovia al de Gaza, el uso del hambre como arma de guerra. Zainab Abu Hulaim, una bebé de 11 meses, falleció a causa de una desnutrición severa provocada por el bloqueo israelí y el cierre de los pasos fronterizos en Gaza. Médicos Sin Fronteras, 1 de cada 4 niños sufre desnutrición en Gaza. The 2.1 million people trapped in the war zone that is Gaza are facing yet another killer on top of bombs and bullets. Starvation. Esto no es ninguna novedad ni sorpresa porque no empezó hace pocas semanas como algunos medios parecieran querer reflejar. Lo anunció el ex ministro de Guerra israelí, Yoav Galant, el 9 de octubre de 2023. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה.
אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Dijo que no iba a dejar entrar agua y que no iba a dejar entrar comida. Nadie tiene derecho a sorprenderse, nadie. Todos los que no hicieron nada son responsables. Pero inclusive cuando no hay dudas de quién es el responsable de esta hambruna premeditada, porque de hecho la anunciaron, medios como la BBC, ¿qué hacen? Sacan a Israel de titular. Los hospitales no pueden alimentar a los pacientes. La alarmante crisis de malnutrición en Gaza deja 33 muertos en 48 horas. Y otros medios como Canal 26 replican las vergonzantes palabras de la OMS, que vean a quién le adjudican la hambruna. Gaza está sufriendo una hambruna masiva provocada por el hombre debido al bloqueo a la ayuda. Hambruna provocada por el hombre, y yo que pensaba que habían sido los extraterrestres. Ahora, la indignación mundial por las imágenes de niños famélicos fue tal que hasta los medios más prosionistas salieron a informar. Jóvenes, ancianos y enfermos mueren de hambre en Gaza, no hay nada. Comienza el lavado de imagen de muchos medios que respaldaron y justificaron el genocidio en Gaza y que, ante la catástrofe humanitaria, no tienen más remedio que abordarla. La BBC, New York Times, The Guardian, Le Monde, Infobae, Clarín, etc. Ya no se puede ocultar el horror sionista. No sorprende que en esos titulares brille por su ausencia el responsable de este crimen. Solo les basta con poner mueren de hambre. ¿En serio? Pero ponen mueren de hambre como algo natural. La realidad es que Israel los mata de hambre. Un recurso similar fue empleado por la agencia EFE, que creyó conveniente responsabilizar a la desnutrición para encubrir a Netanyahu y compañía. Última hora, la desnutrición mata a otras 5 personas, incluido un bebé, en las últimas 24 horas en Gaza. Entonces, ¿la Corte Penal Internacional debería emitir una orden de arresto contra la desnutrición? Lo que terminan haciendo estos medios es exponer que son parte de la mecánica genocida. Hola F, ¿la desnutrición llegó sola o la provocó alguien o algo? F Noticias, esto es desinformación y crueldad. Lo que mata a bebés, niñas, niños, mujeres y hombres en Gaza es el genocidio de Israel. Sus bombas asesinas y la táctica de quitarles agua, comida y medicinas para que mueran con la complicidad de Estados Unidos y Europa. Esta complicidad mediática es aún más grave cuando se denuncia que esta hambruna planificada de Israel no solo mata a miles, sino que deja a una población vulnerable y en muchos casos de forma irreversible. La situación no solo mata de hambre, también está causando otras enfermedades, lo que es un llamado desesperado a la comunidad internacional para que intervenga. El hambre no solo tiene como objetivo matar, sino también destruir la capacidad de pensar, de organizarse, de tener esperanza. Aún así, los palestinos siguen haciendo cola para conseguir comida, plenamente conscientes del riesgo mortal que corren. En efecto, el mundo atestigua en vivo y en directo un nivel de crueldad pocas veces visto en la historia reciente. No es que Israel solo hambrea a los palestinos, también usan la comida como cebo para dispararles. Soldados sionistas afirman que se les ordenó disparar deliberadamente en los puestos de ayuda humanitaria en Gaza. 1000 palestinos en las últimas semanas, 1000 palestinos que van desesperados a tratar de coger algo de alimento. ¿Qué podrá decir el sionismo? No, es que eran combatientes de Hamas, que estaban invisibilizados. Bueno, precisamente el ente sionista, que apela constantemente a todo tipo de pretextos, esta vez recurrió a uno de sus predilectos, pero le salió mal. Israel asegura que la ayuda humanitaria está ingresando a Gaza y acusa a Hamas de explotar el sufrimiento de los civiles. Dice Israel que Hamas roba los alimentos. El Programa Mundial de Alimentos, a través de su jefa, dijo que eso no era cierto. Y las investigaciones sugieren que son milicias aliadas de Israel las que han robado alimentos. Y atención, porque parece que después de 21 meses de un genocidio que todos han podido y pueden ver, le volvió Internet a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los civiles no pueden ser objetivos, nunca. Las imágenes de Gaza son insoportables. La Unión Europea reitera su llamamiento en favor de un flujo libre, seguro y rápido de ayuda humanitaria. Israel debe cumplir sus promesas. Palabras vacías. Sigue siendo un obstáculo clave para la rendición de cuentas al obstaculizar la suspensión del comercio con Israel. Tu parcialidad hacia Israel te ha convertido en un criminal de guerra por asociación. Por tanto, aquí nos encontramos lisa y llanamente con
palabras y palabrería vana, inútil, que no sirve de nada. Pobre Úrsula, quizás ella no sabía nada de nada porque estuvo ocupada tirando nafta a la guerra entre Ucrania y Rusia y no tuvo tiempo de... ¿Cómo? Ah, caramba. En la misma semana en que miembros del gobierno de Benjamín Netanyahu anunciaron que estaban bloqueando el suministro de alimentos, electricidad y agua a Gaza, von der Leyen visitó al primer ministro israelí asegurándole que podía contar con el apoyo de la Unión Europea. Esta hipocresía absoluta se puede resumir en este párrafo de una nota publicada por la CNN. Vean lo que está entre paréntesis. Las imágenes de habitantes de Gaza esqueléticos y hambrientos, incluidos niños, han evocado los rincones más oscuros del siglo XX, provocando repulsión occidental, aunque todavía no acciones concretas ante la crisis humanitaria. Cuando no es indiferencia de una enorme y cada vez más flagrante hipocresía, ¿no? Declaraciones continuas o declaraciones repetidas, que es lo más que se puede esperar de ellos, y a la vez una contradicción absoluta por la falta de acción cuando no hay acciones de hecho favorables a Israel a través de la transferencia de armas, el apoyo financiero, etcétera, ¿no? Y Macron, que también repite ese mantra de que Israel tiene derecho a defenderse, al ver a niños y bebés palestinos al borde de la inanición, ¿habrá sentido culpa por haber apoyado a Netanyahu o está intentando lavar su imagen? Fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Medio Oriente, he decidido que Francia reconocerá el Estado de Palestina. Haré este anuncio solemne en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. Bueno, Macron no terminó de publicar eso en las redes, que ya le saltaron varios a la yugular. Reacciones que son toda una confesión. Macron anunció que Francia reconocerá a Palestina e hizo enojar a Netanyahu, premia al terrorismo. Líder de la oposición en Israel, Yair Lapid. El anuncio de Macron de su intención de reconocer un Estado palestino es un error moral y un daño político. Digamos las cosas por su nombre, el sinvergüenza de Emmanuel Macron es un reverendo judeófobo. En fin, y ya sabemos que si sionistas atacan a alguien, en este caso a Macron, es como si se emitiera una orden para que Donald salga a ladrar. Buen chico. What he says doesn't matter, you know. It's not going to say good. Well, he made his statement, France, Macron. His statement doesn't carry any weight. Bueno, si la opinión de Macron no tiene peso, ¿qué pensar de alguien que decía esto hace pocos años atrás? So I'm looking at two state and one state, and I like the one that both parties like. I'm very happy with the one that both parties like. I can live with either one. Pues bien, parece que el Trump de ahora, y después de los generosos aportes de magnates sionistas a su campaña, ya no puede vivir con un Estado palestino. Y es que es tal su sumisión que cuando ahora le preguntan, él no cree que su opinión sea relevante y se la pasa a su jefe. Do you think that there can be a two-state solution that creates an independent? I don't know. I'd ask Bibi that question. You have the greatest man in the world to answer that age-old question, two-state. Go ahead, you give him your honest answer. Netanyahu, el mejor hombre del mundo para responder. Creo que no te piden tanto, Donald, salvo que el criminal de guerra tenga algo con lo que extorsionarte para que seas tan servil. ¿Tendrá que ver con eso? Mejor veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Estas son las imágenes que nos van a acompañar hasta nuestra tumba. Los fantasmas de estos bebés muertos de inanición por la maquinaria de muerte y de destrucción israelí, la máquina de infanticidio masivo israelí, refugiándose debajo de las falsas acusaciones de antisemitismo, de la falsa idea que tienen derecho a defenderse de bebés de 1 mes y medio. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema para nosotros es un verdadero honor tener allí en comunicación a Nicola Jadua, analista geopolítico nacido en Palestina, ex entrenador de la selección palestina de fútbol. Nicola, bienvenido al Frasco. Oh, gracias, muy amable por tu invitación, un placer, un agrado para mí. Por favor. Bueno, Nicola, allí veíamos, ¿no? Estamos viendo, en realidad, desde hace mucho tiempo, pero particularmente en estas últimas semanas, imágenes inclusive difíciles de poder sostener la vista, bebés, niños, mujeres, famélicos. ¿Cómo estás viendo esto? Porque además de las bombas israelíes, ahora también apelan a la hambruna. ¿Cómo estás viendo esta situación en Gaza? Hay que mirarlo de varios aspectos.
el más importante de todos, a mi parecer, es que aquellos que sufrieron el Holocausto, fueron perseguidos, estuvieron en el ghetto de Varsovia, sus hijos, sus nietos, no pueden estar haciendo un ghetto en casa. Eso es éticamente inaceptable, es inmoral, además que es ilegítimo. Eso es lo primero. Lo segundo, que no hay razón para hablar de autodefensa, porque lo que está ocurriendo ahí es un hecho colonial europeo, eurocéntrico, que está colonizando el territorio de Palestina, que no les pertenece ni les perteneció nunca. Ninguno de los presidentes del Estado sionista infanticida nació en el terreno. Este es un hecho colonial producto del proceso de expansión colonial del siglo XIX, donde 5 familias sionistas que controlan el 100% del capital financiero europeo y el 100% del capital financiero norteamericano, el capital bancario y los complejos militar industrial de Francia, Reino Unido, de Estados Unidos y ahora de Alemania, deseaban hacerse de la explotación del capital financiero y bancario del Imperio Otomano. Ellos eligieron Palestina no porque tuvieran alguna relación, era simplemente porque necesitaban controlar el capital financiero del Imperio Otomano. ¿Por qué eligieron Palestina finalmente? No porque tuvieran alguna relación histórica, porque no la tenían. Simplemente porque el estallido de la Primera Guerra Mundial les sirvió en bandeja la posibilidad de Palestina. ¿Por qué? Porque una guerra que ellos pensaban que duraría 3-4 meses se le alargó a 4 años. Francia y Reino Unido estaban completamente desangrados económicamente, no tenían posibilidades. Allí aparecieron las familias mencionadas, los Rothschild, los Morgan, los Rockefeller, en fin, que ofrecieron financiarle la guerra a Francia y Reino Unido a cambio del territorio palestino, que era en un comienzo el de cuarta opción. Todo el resto después ya es buscar justificaciones, inventar justificaciones. El sionismo ha llegado tan lejos de convertir a Dios en un agente inmobiliario que les ofreció un territorio, un terreno, ¿entiendes? Entonces, claro, y lo convirtieron en el supremacista blanco, el egocéntrico. Dios los eligió a ellos. Es el pueblo elegido. Yo no quiero ni imaginarme cómo sería un pueblo elegido por Satanás. Si este es el pueblo elegido de Dios, no quiero saber lo que es el resto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso colonial, eurocéntrico, supremacista blanco, en un territorio que no les pertenece. Esa es la realidad. Nicola, mencionabas esta cuestión de que priman los negocios antes que, por supuesto, cualquier ética, cualquier moral. Y en este sentido me gustaría saber tu opinión acerca del rol de las monarquías árabes y de algunos países islámicos en relación a lo que está pasando allí, porque parecería que están más del lado de los genocidas que de los palestinos, ¿verdad? Son una vergüenza. El mundo árabe, mal llamado mundo árabe, es simplemente aliados del genocidio, aliados de Israel. Pero esto no es gratuito, no es un problema cultural, esto no es un problema nacional, este es un problema donde las monarquías feudales reaccionarias árabes, vale decir, te voy a mencionar Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein y Arabia Saudita, son dueños de poco más del 20% de la economía norteamericana. Y toda su economía está entrelazada con el capital financiero y con las 52.000 transnacionales que controla el sionismo en el mundo. Tienen negocio en conjunto, por lo tanto, el negocio de apoderarse de Gaza para una explotación del gas, me imagino tú sabes que de Gaza, desde las costas de Gaza, hay un manto de gas que llega hasta Chipre y que puede abastecer a toda la humanidad por más de 100 años. Ese es el verdadero negocio, el verdadero interés desesperante de los occidentales de apoderarse a como dé lugar de Gaza, donde les interesa absolutamente un bledo la vida, ni de los niños, ni de las mujeres, ni de los ancianos, porque para ellos matar no es problema. En Irak mataron 1,5 millones, en Afganistán mataron 1 millón, en Siria mataron 600.000,
Y si tienen que matar a la mitad de la humanidad, lo hicieron como lo hicieron durante la Primera Guerra Europea y durante la Segunda Guerra Europea, donde la posesión de las colonias y la distribución de las colonias lo llevó a matar a la mitad de los jóvenes de Europa. Les importa un bledo la vida de las personas. Todo es cifra, es dinero. Y esa es la realidad. Lo que te quiero decir es esto. Cuando estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, donde Rusia responde a las provocaciones ucranianas y de la OTAN, esa guerra provocó lo siguiente, que Europa se quedó sin gas y se quedó sin petróleo, sobre todo cuando destruyeron el Stream 1 y el Stream 2. Resultado, Europa, el gas se fue a un 400% el valor y el petróleo igual, y ha precarizado la vida de los países europeos. Para financiarse, abastecerse de gas y de petróleo, lo más cercano que le quedaba era Siria y Gaza. Y por esa razón, tú puedes ver claramente de que lo que está ocurriendo aquí es justamente, por un lado, la invasión de Siria a través de los cortacabezas y por otro lado, la invasión a Gaza, donde el sicario sionista es quien hace el trabajo sucio para la OTAN y para Estados Unidos. Esa es la realidad. Ahora, Nicola, estabas mencionando, esta cuestión, no por supuesto geoestratégica, pero ¿cómo se puede leer lo que pasó con Macron, que se ha cansado de repetir aquel mantra, ¿no?, de que Israel tiene derecho a defenderse, y ahora, tal vez para lavar su imagen, ¿no?, quién sabe, ha reconocido Francia el Estado palestino y de inmediato salieron a atacarlo, ¿no?, demostrando que todos aquellos que supuestamente hablan de esta cuestión de los dos estados, que es inviable, ¿no? Por cierto, pero ¿cómo lo ves? Porque de inmediato el sionismo salió a atacarlo, dejando más en claro, por si hiciese falta, de que no les interesa en absoluto el pueblo palestino ni un estado, no mucho menos. Mira, los psicópatas criminales que gobiernan el estado infanticida han repetido en 1000 veces que no aceptarán un estado palestino. Aún así, ese estado o pseudo-estado, más bien un Bantustán palestino, le da a los palestinos el 22% del territorio y el 78% para el régimen colonial infanticida. Pero de las 13 organizaciones populares palestinas de resistencia, 12 no aceptan eso y solo lo acepta la mal llamada Autoridad Palestina, que la Autoridad Palestina es como, diría yo, una especie de Milei a los besos y los abrazos con Israel. Entonces, en este caso, aún así, lo que hace Francia y lo que hace Macron, sabiendo que habiendo sido partícipe del genocidio del pueblo palestino, le está significando las próximas elecciones. Ya perdieron las parlamentarias, van a perder las presidenciales. Quieren de alguna manera lavar su imagen. Macron, hay una cosa que es bien cierta, claro. Muchos dicen es un paso adelante. Sí, es un paso adelante, pero las palabras con el compromiso de reconocimiento en septiembre no salvan a los niños que mañana van a morir de inanición. No los salvan. Nos quedamos con esas palabras, Nicola, y te queremos agradecer muchísimo y, por supuesto, nos gustaría volver a contactarte hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Las veces que tú quieras, Hispan TV es un medio serio, por lo tanto me tienes a tu disposición cuando quieras. Muchísimas gracias, estimado. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado que por supuesto está muy relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. El arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es morir de hambre. No pueden vencernos. Basta con que nos decidamos. Tendrían que matarnos uno por uno a todos. Eva Perón. Para aquellos que creen que sus vidas valen más que las del resto, que piensan que pueden coartar los derechos de los demás y que creen que sus aberraciones quedarán impunes, sepan que somos millones los testigos de lo que están haciendo. No olvidaremos, y a donde vayan, los iremos a buscar. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Todos los que no hicieron nada son responsables.